generando interrogantes. Doctora, ¿cómo se encuentra la problemática en la provincia del Chaco? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En la provincia del Chaco vamos a empezar por lo que pasa a nivel mundial y entonces ahí vamos achicando el área. A nivel mundial se diagnostican aproximadamente 10 millones de personas cada año de esta enfermedad y mueren entre 1 y 2 millones de personas. Por eso decimos que sigue siendo una pandemia que afecta, que no ha terminado. Es la enfermedad que más antiguamente afecta al ser humano y sin embargo hoy todavía seguimos luchando contra ella. En nuestro país son entre 12.000 y 17.000 pacientes cada año. Digo así porque han aumentado las cifras, han aumentado el número de personas enfermas en los últimos años y en el último reporte tenemos 17.000 casos diagnosticados, es decir, 17.000 personas que han enfermado y alrededor de 1.000 personas que mueren en nuestro país cada año. Así que vemos que es un problema que no es algo desconocido como vos decías. En nuestra provincia, es decir, en nuestro país, 17.000 personas, pero no es lo mismo en todo el territorio de la Argentina. Hay áreas donde hay un mayor número, áreas donde hay pocas personas que están enfermas, poca transmisión, y sobre todo el norte de nuestro país, en donde estamos incluidos, es donde más alta prevalencia tenemos de tuberculosis. Estamos alrededor entre el cuarto y el quinto lugar, depende de qué año uno mire, pero más o menos siempre se mantiene el Chaco en esos niveles y superados a veces por las provincias de Salta o de Formosa o Cava o la provincia de Buenos Aires, según los datos que miremos. Entonces nosotros tenemos que cada año se diagnostican entre 450 y 600 personas, ¿sí?, de tuberculosis, es decir, 450 o 600 personas que se enteran que tienen tuberculosis, que son nuevos diagnósticos, es decir, que nunca antes estuvieron enfermos y tienen que hacer el tratamiento. Y de estas personas, alrededor de 40 o 50 fallecen cada año en nuestra provincia. Es alrededor, digo, porque esto es variable en cada año y en cada zona inclusive del territorio provincial. De todas maneras, así como hay diferencias a nivel nacional, también nosotros tenemos diferencias regionales. Entonces, si uno mira el número absoluto de casos, tenemos un número de casos absolutos elevados en la región del impenetrable y también en la región metropolitana. Al comparar con la cantidad del número de población, sí, uno ve que eso es mayor, se traduce en una mayor incidencia en el impenetrable. Pero no tenemos que olvidarnos que es una enfermedad que afecta a cualquier persona en cualquier contexto social, familiar, económico, de profesión, no respeta y que entonces tenemos que estar alertas. No es algo relegado a un grupo de personas, sino que tiene que estar conociendo toda la población la problemática para poder detectarla a tiempo. Doctora, es una enfermedad muy conocida por la humanidad y que en el siglo XXI tiene nuevas estrategias y además tiene cura. Es algo importante para decir al ciudadano, al paciente, a uno de esos entre 400 y 600 que se enteran que tienen un diagnóstico o aquellos que ya la han sufrido. ¿Se recupera la tuberculosis? ¿Tiene cura definitiva?
Sí, totalmente. Tiene cura definitiva, se recupera. Eh, Esto cuanto antes lo podamos encontrar, lo podamos diagnosticar, la persona puede recuperarse mejor, inclusive mantener su vida normal como antes de enfermarse. Eso lo pueden atestiguar muchas personas que se han curado y que siguen exactamente así como te mencionaba, que siguen su vida habitual normal. Cuando la enfermedad se encuentra tardíamente en casos avanzados, que ya ha ocasionado daño extenso en los pulmones o en otros órganos del cuerpo, porque no solamente en los pulmones se ven afectados, sino también pueden afectarse otros órganos, riñones, huesos, cerebro, intestino, órganos genitales. Entonces, muchas veces quedan lesiones cicatrizales o secuelas, ¿sí? Que ahí sí pueden provocar esas secuelas algún grado de incapacidad o de discapacidad. Pero lo habitual es que no lo haga. Lo habitual, si se diagnostica a tiempo, es que la persona se recupere en un 100% y por supuesto, eso curándose. La cura empezó a aparecer en el año 1947 con el primer antibiótico que se descubrió. Cuando comienza la era antibiótica, comienza también al poco tiempo la era de la cura contra la tuberculosis. Tantos siglos pasaron siendo una enfermedad mortal y actualmente es una enfermedad completamente curable. Muy importante también saber que la tecnología cambió, que antes un tratamiento podía significar dolor para el paciente, sin embargo hoy significa otra palabra: paciencia, continuidad, compromiso con su propio diagnóstico. Así es. Antiguamente los tratamientos incluían siempre un inyectable. De hecho, el primer antibiótico fue un inyectable, la streptomicina. Hasta hoy se utiliza la streptomicina, pero ya hay opciones de mejor tolerancia, opciones vía oral. Ahora todos los tratamientos son vía oral, de manera que incluso son acortados. Antiguamente los tratamientos duraban 1 año o 2. Hoy duran 6 meses. Hay casos en los que se debe prolongar hasta 1 año. Hay casos en los que los tratamientos pueden durar un poco más, inclusive en casos de tuberculosis multiresistente, pero no son la generalidad. La generalidad es que la tuberculosis se trata de manera ambulatoria, vía oral, ¿sí? Durante 6 meses y que se cura. Esto que vos decías de antes significaba dolor, hoy significa paciencia, trabajo en equipo. Son paradigmas nuevos a construir y también otros a deconstruir, es decir, deconstruir el concepto de que la tuberculosis significa muerte. Hoy ya no. Sí fallecen personas por tuberculosis en caso de no diagnosticarse a tiempo, en caso de que esté muy avanzado, en caso de no hacer los tratamientos, pero hoy no debería fallecer nadie por tuberculosis, ya que los tratamientos están disponibles. Por supuesto que hay diferencias en la accesibilidad, distancias, cosas que pueden entorpecer, pero tratamos siempre de que, por eso el trabajo en equipo, de ir salvando, ir pasando esas barreras, esos obstáculos. Tratamos siempre en cada caso, en cada persona, de conocerlo y para poder sortearlo. Por eso insisto con el tema del trabajo en equipo. Vos también decías el compromiso personal, la paciencia. Es algo que puede resultarle a la persona no sencillo de atravesar. Pero por eso también siempre insistimos en que no estás solo atravesando esto.
sino que el equipo de salud, ¿sí? Llámese centro de salud, su médico de cabecera, los enfermeros que acompañan, los trabajadores sociales, otras instancias de salud, la comunidad. Si todos nos comprometemos con esto, es más llevadero para el paciente y más sencillo de completar, de llegar al término, al buen término del tratamiento y a la curación definitiva. Entonces, por eso es construir la idea y el trabajo en equipo, no solo la idea, sino el hecho del trabajo en equipo, para poder acompañar a esta persona enferma y también a su entorno. Porque esta es una persona que vive en una sociedad, vive en una familia, tiene su trabajo, asiste a la escuela o asiste a la iglesia, a distintas, a su comunidad. Entonces, que la comunidad también pueda conocer esto, comprometerse, involucrarse, saber no discriminar, poder, otra vez, la palabra acompañar. Acompañar es el que va en el camino junto con uno, el que acompaña, el que es compañero. Entonces, acompañar es tan importante como hacer el tratamiento. Es parte del tratamiento y justamente por eso es que decimos que esto es un nuevo modelo de abordaje de la tuberculosis. Doctora, una preocupación común, siendo usted funcionaria de la provincia, suele ser la provisión de medicamentos. ¿Cómo se encuentra la provisión de medicamentos? ¿Sobre qué medicamentos, medicina en concreto se asienta este tratamiento? Y cuál es el rol de la familia también en cuidar que la periodicidad de la ingesta, por ejemplo, del medicamento, se lleve a cabo? Sí, los medicamentos los provee, los que son específicamente para la tuberculosis, los provee el Programa Nacional de Control de Tuberculosis, que depende del Ministerio de Salud de la Nación y que trabaja junto con el Ministerio de Salud de la provincia a través del programa provincial. Está cubierta toda la demanda del año, toda la demanda, incluso ya están previstas las compras a nivel nacional para el año siguiente, tanto de lo que significa los medicamentos como los insumos para el control de los contactos, como ser la PPD. La PPD es la prueba que se hace en la piel, la reacción de Mantoux, y que eso se produce en el Instituto Malbrán. Todo eso lo provee Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Es de acceso gratuito para toda la población y en el Chaco lo disponemos ampliamente y sin faltantes. A veces ocasionalmente hay alguna demora, pero eso es por una cuestión a veces logística más que de otra clase. El rol de la familia con respecto al tratamiento tiene mucho que ver con acompañar, con acoger, seguir siendo el sostén de esa persona que está enferma. Y que también tiene que ver con esto de controlar y poder ayudar dentro de la comunidad, es decir, el control de los contactos que nosotros siempre decimos, así como se hacía, por ejemplo, en COVID o se hace cuando hay algún caso probable de sarampión o varicela, que se controlan los niños que están alrededor o las personas que viven con ese enfermo. Bueno, acá también son diferentes los controles. Es decir, acá tiene que ver con una radiografía de tórax, el control de los síntomas, es también un poco más, como diríamos, pausado, no es algo que hoy ya salgo a correr, no, es algo que requiere su tiempo y que requiere justamente este acompañamiento. Y también el acompañamiento de salud, tanto en el control de los contactos a esa familia,
como el acompañamiento a esa persona. Hoy te decía hace un ratito que los tratamientos antiguamente duraban 1 o 2 años. Incluían un inyectable. Hoy son todos vía oral. Los tratamientos son comprimidos que traen asociados 4 antibióticos principales. O sea, 4 antibióticos que son los que tratan la tuberculosis. Los principales son rifampicina e isoniazida, y también tienen esos comprimidos piracinamida y etambutol. Esos son los medicamentos que son la base de la curación para la tuberculosis. Después hay excepciones, hay otros esquemas para otros casos en particular, pero eso es lo principal. ¿Qué pasa? Que esto se llegó hoy día a esta combinación de antibióticos durante 6 meses, después de un largo proceso a través de la historia, que comenzamos con un antibiótico inyectable, y posteriormente llegamos hasta acá. Pasamos por distintos tipos de antibióticos solitos y ahora se ve que es más efectivo darlos asociados. Entonces, al darlos asociados, combinados en una sola pastilla, que es mucho más fácil de tomar que si uno tuviera que tomar todos esos medicamentos por separado, hace que se pueda hacer una estrategia, se llama terapia cortada estrategia TAES-DOT. La estrategia TAES-DOT significa terapia cortada estrictamente supervisada, y DOT significa tratamiento directamente observado. Por eso el tratamiento de la tuberculosis tiene que ver con una sociedad, podríamos decir así, entre salud y paciente con su entorno familiar. ¿Por qué? Porque esto requiere que salud esté también al tanto diariamente de que el paciente toma. El paciente tiene que tomar frente al personal de salud sus pastillas, sus comprimidos todos los días. Esto es centrado en el paciente, es decir, que hay casos donde uno tiene que manejarse según el paciente. Es decir, el protocolo es de esta manera. Después uno trata de ver qué es lo mejor en cada situación de cada persona. Por eso hablamos siempre de la salud centrada en el paciente, para tener en cuenta todas las particularidades, la complejidad de la persona humana, de su entorno familiar, de su entorno comunitario. Doctora, no quiero dejar la entrevista sin pensar en 3 puntos. Uno, decía usted, la cuestión de la familia, de acompañar, por ejemplo, en una práctica muy cotidiana como la cocina, teniendo en cuenta que en amplio espacio de nuestro territorio se cocina a leña, el humo puede afectar o no afectar a la fortaleza de este tratamiento, es decir, permitir que una persona, si está enferma de tuberculosis, se aparte de la cocina y pueda comer, que otro cocine. Cositas así pueden hacer que se aporte a que el tratamiento continúe y llegue a buen término. Y otra cosita, después de la pandemia se viven 2 realidades. Una, la del estigma con respecto a la enfermedad respiratoria, también de el decir, y si digo que estoy enfermo puede que me lleven a la cárcel. Eso es algo que queda después de la pandemia como un sesgo en el imaginario colectivo. La importancia de decir la enfermedad, decir que uno se siente enfermo frente al agente sanitario. Decía usted, los agentes están para ayudar. Y después otra cosita más, no menos importante, movimiento antivacunas, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que está considerada dentro del calendario de vacunación
con medicamento, bueno, como la meningitis, por ejemplo, también está considerada. Bueno, estos tres factores, costumbres de todos los días que pueden acompañar el tratamiento, determinan el tratamiento, calendario de vacunación, la importancia del calendario y esta cuestión también que, bueno, tiene que ver con el paciente en concreto. Puntos a tener en cuenta en la vida cotidiana, más que nada, más que la cocina, o yo diría la ventilación. Ventilar los ambientes, hay una frase que a mí me quedó grabadita de no sé quién la dijo, pero yo siempre me la acuerdo que donde entra el sol no entra el médico. Porque ventilar los ambientes ayuda a que a eliminar de las habitaciones todos los patógenos, alergenos que pueda haber, todas las bacterias, virus que puedan aparecer. Y entre esto también está la tuberculosis. Que algunas personas o muchas cocinen a leña es un factor más, como hay varios factores de riesgo para la tuberculosis. Es decir, no es que cocinar a leña va a traer tuberculosis, sino que el daño que puede provocar en los pulmones, el exponerse crónicamente al humo, es lo que hace que pueda esa persona estar más predispuesta. Es lo mismo que el que fuma. Entonces, el tabaco es otro factor de riesgo, así como también ciertas patologías que pueda tener la persona: diabetes, VIH, trasplante de órganos, hemodiálisis, todas situaciones, enfermedades reumatológicas, autoinmunes, situación que no es patológica, pero es una situación de vida de la mujer, el embarazo, o sí, algo patológico o algo un mal hábito, un hábito que destruye, que es el alcohol, las drogas, también ponen en riesgo. Entonces, hay cuestiones de la vida cotidiana que nos pueden poner más en riesgo, pero que no son determinantes. Sí, algo que puede ser determinante es no consultar si uno tiene síntomas. Entonces, el conocimiento de la enfermedad, por eso es bueno hablar, la difusión de los síntomas, de cómo se transmite y cómo se manifiesta esta enfermedad, es lo que va a ayudar a la prevención. La tuberculosis se contagia por el aire, es decir, si uno permanece en una habitación cerrada o en un ambiente cerrado muchas horas al día o convive con alguien con tuberculosis, es más probable que pueda contagiarse. De todas maneras, no es que se va a enfermar 100% siempre. Lo mismo pasa con algunas otras enfermedades que, digamos, al estar en cercanía se pueden contagiar, pero esto requiere de mucho tiempo de evolución. Esto es por el aire, decía, y puede prevenirse. Porque esto del control de los contactos, el poder consultar, el saber los síntomas, el control de las personas que estuvieron en contacto con alguien o estuvieron expuestas a la tuberculosis, eso es lo más importante que nos va a ayudar en la vida cotidiana. Con respecto a, había otra cosa que vos me habías dicho antes de las vacunas, era... decir que sin tener... Claro, eso, del tema, por ejemplo... de pena. Exactamente, por eso, hablar de la tuberculosis. Hablar de la tuberculosis nos quita también el miedo. Lo que no se dice, lo que no se habla es tabú. Es como que no existe o que no se debiera hablar
porque si no lo mencionamos no está o no va a estar. Y eso es lo que nos ha llevado a grandes tragedias o grandes problemas en la sociedad a lo largo de la historia, el no hablar de ciertas cuestiones. Sí, es cierto que para muchas personas todavía sigue siendo un tema complejo y que genera en muchos lugares hechos de discriminación, y que no debería ser así. No debería ser así porque nadie quiere estar enfermo, nadie busca estar enfermo y nadie enferma a otros a propósito. Entonces, cuando hay un caso de tuberculosis en algún lugar, justamente el acompañamiento es lo que ayuda, porque es lo que también permite a la persona hablar y para que otros no tengan miedo de hablar. Acá buscamos no penalizar la enfermedad porque no es un delito, ¿sí? Por eso es que justamente tratamos de que el personal de salud sea siempre bien recibido por cuando van a la casa de los enfermos, porque lo que buscan es acompañar, y cuando uno dice necesitamos controlar tu tratamiento, es ver que siga bien, ver que eso no tenga efectos adversos, ver que se puedan atender esos efectos adversos si hubiera, ver que todos se pudieron controlar y están sanos. Si hay alguien que está en riesgo, entonces poder ofrecerle lo que se llama terapia preventiva contra la tuberculosis, que es en casos especiales, como por ejemplo los niños pequeños, que se les da un tratamiento para evitar que se enfermen. Si están infectados, es decir, si estuvieron en contacto, evitar que se enfermen esos niños, ¿sí? Por eso es tan importante. Sí, post pandemia puede ser que haya quedado el concepto de la enfermedad como delito, y no es así. Esto menos todavía. Nadie quiso enfermar de COVID y nadie quiso que otros se enfermaran. Yo estoy convencida de eso, de que eso no puede ser. Y tampoco en la tuberculosis. La tuberculosis, por eso tenemos que hablar, dialogar, poder expresar y poder abrir espacios de diálogo para las personas enfermas, para sus contactos o para cualquier persona a la cual le preocupe esta enfermedad. Con respecto a lo otro, a las vacunas, hay dos cuestiones a ver en el tema vacunas en la tuberculosis. Uno es que la vacuna BCG es la principal prevención en el recién nacido, en los primeros años, aparte de que si estuvo en contacto con alguien con tuberculosis, poder controlarlo, poder acercarlo al médico. Pero los niños se vacunan justamente para evitar no solo que se enfermen, puede ser que también si están expuestos a una alta carga de bacilos en su contexto familiar, por ejemplo un familiar enfermo, puede ser que se enfermen, pero que no tengan formas graves de la enfermedad, como ser meningitis tuberculosa, tuberculosis diseminada, algunas de esas manifestaciones más graves que puedan llevarlo a la muerte. Eso por un lado, es decir que sí o sí hay que vacunar a todos los niños con la BCG. Los adultos ya no nos vacunamos con la BCG porque en nuestro Chaco, en nuestro medio, ya estuvimos expuestos seguro al bacilo. Sí tenemos que tener en cuenta de tener el calendario completo de vacunación. ¿Por qué? Porque es muy importante para cuidar de enfermarnos de otras patologías, influenza, neumococo, herpes virus, varicela, y también para cuidar a esas personas enfermas o más susceptibles, personas en riesgo.
Las personas con tuberculosis se tienen que vacunar. Eso es algo que nos preguntan mucho y que a veces existe la duda en algunos. Pero si está enfermo de tuberculosis, ¿se puede vacunar? Solamente hay que esperar el primer mes o el periodo que deje de tener fiebre y entonces se aplican las vacunas antigripal, antineumocócica, todas las que sean necesarias para evitar otras enfermedades pulmonares, la anti-COVID, ¿sí? Todas esas vacunas las tiene que tener, las tiene que recibir una persona con tuberculosis. Pero es importante que todos podamos, ¿sí?, tener nuestro calendario de vacunaciones completo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por... Le pido que se quede ahí un segundito, entonces yo...